Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto encontrarlo de nuevo aquí en Ruta 44. Las lluvias son una bendición del cielo, pero lo son sobre todo para el campo, para las zonas agrícolas, para la producción de este país. ¿Qué sucede con las ciudades? Con las lluvias se desquician, fallan los semáforos, falla la electricidad, fallan todos los servicios. ¿Qué fue lo que sucedió? Mala planeación, corrupción, etcétera. Ciudades de cartón porque se mojan y ya no sirven. Es el tema que tocaremos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Se calcula el consumo medio diario de agua llega a ser de unos 300 litros por persona. Pensamos que nunca se acabaría el agua. Es una realidad que como sociedad hemos crecido, pero el agua es siempre la misma, lo que podría acarrear un uso restringido del líquido, ya que los planteamientos para un uso racional, inteligente y solidario parecen no dar resultados. Las características del agua de lluvia la hacen perfectamente utilizable para uso doméstico e industrial. Es un agua que nos cae del cielo de forma gratuita y que es conducida sistemáticamente al alcantarillado y desperdiciada. Nuestro país recibe temporal tras temporal millones de litros cúbicos de agua pluvial. Existen estados que se encuentran bajo el agua durante semanas sin los medios para aprovechar este recurso natural. Hay países pioneros en sistemas de captación de agua de lluvia, como Alemania, donde los gobiernos de algunas ciudades facilitan estas instalaciones. Hoy conoceremos los esquemas, las técnicas y los dispositivos para este importante recurso. Se ha dicho que la guerra mundial, la tercera guerra mundial, probablemente sea por el tema del agua y no necesariamente por conflictos políticos o bélicos de otra naturaleza. Y bueno, es que este recurso es importantísimo y es el tema que vamos a tocar en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo a José Arturo Gleason, es un especialista en temas hidráulicos. José Arturo, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? A tus órdenes. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Creo que hay cosas maravillosas del agua y también hay riesgos si no sabemos aprovecharla y contenerla, ¿no? Claro que sí, no, pues es vital para la vida, es motor de vida, es una bendición, es un recurso invaluable para la humanidad y para los seres vivos. Esto que yo dije es exagerado, es decir, que el agua es un recurso que podría provocar luego conflictos entre sociedades. Bueno, de hecho yo creo que ya los está provocando, ¿no? En diversas regiones del mundo ya hay conflictos muy serios por el vital líquido. Aquí en México, en la parte norte, ya estamos experimentando conflictos por lo mismo, porque el vital líquido en calidad, en cantidad, es muy escaso y bueno, esto pone en conflicto a los grupos, ¿no? Hay regiones incluso de África, ¿no? Que también están pasando por esto. Pues inclusive hay países que en algunas ciudades específicas han tenido que retratar sus aguas negras para poderlas aprovechar, o sea, algo que no es muy deseable, pero es un caso extremo ¿En qué por la regiones escasez. particularmente, Arturo? Pues estamos en Mozambique, ¿verdad? Donde pues hay una planta de tratamiento que trata todas las aguas negras y las vuelven a usar, pero también tiene, bueno, una limitante, ¿no? No puede ser indefinidamente este tratamiento, pero tal un caso extremo, ¿no? Donde ya se están haciendo este tipo de tratamientos. En casos como en Arabia Saudita, donde tratan las aguas del mar, ¿no? Las desalan, ¿no? Sí, no, definitivamente ellos bombean casi 1000 metros, ¿no? 1000 metros en línea recta, 1000 metros para arriba para llevar a sus ciudades y pues a un costo enorme, ¿no? Sí, porque es carísimo eso, quitar Sí, la sal claro. al agua. Y luego los bombeos para llevarlo a sus ciudades, pues es tremendo, ¿no? Todo lo que Ahora, tienen en que regiones hacer. de México tenemos una enorme virtud de que cae muchísima agua. ¿La estamos aprovechando realmente? Con las lluvias me refiero. Bueno, hablar de la lluvia en nuestro país, pues es hablar de dos caras muy diferentes, ¿no? En el norte seco y en el sur muy húmedo, abundante. muy abundante, ¿no? Quizá tus palabras entren en un mejor contexto en las ciudades, ¿no? Creo que ciudades como la nuestra en Guadalajara, que pues tiene un alto potencial de captación y no se aprovechen y se vaya pues casi toda, si no toda, al drenaje, pues es grave, ¿no? Que yo creo que es un gran desperdicio. ¿Tenemos estadísticas en ese sentido? ¿Cuánto cae de agua, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara? Bueno, aproximadamente estamos hablando 300 millones de metros cúbicos, esto es, o 300,000 millones de litros. Estamos hablando que por lo menos la mitad, el 50%, dado la impermeabilidad de la cuenca, pues se van directamente al drenaje. Cuando decimos 300 millones de metros cúbicos, así es,
¿A qué equivale? Para que la gente que nos está viendo tenga un parámetro. ¿Es mucha, es poca? ¿O a qué significa esto? Pues llenar el estadio más Jalisco como 800 veces. Más o 800 menos. estadios Jalisco llenos de agua. Ajá. Suponiendo que el estadio Jalisco fuera una gran tinaco, ¿no? Ajá, así es, más o menos para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Y en el caso de abasto de agua para la ciudad, ¿significaría cuántos? No, pues estamos hablando, si se aprovechara cada gota de agua de lluvia, pues sería el total de lo que le sacamos ahorita ¿Al agua de Chapala? A Chapala. Pero bueno, quiero que esto se matice bien, no se puede aprovechar toda el agua de lluvia porque claro. tiene que repartirse, ¿no? Pero hablando en cantidades más o menos. Pues ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no la aprovechamos? Bueno, yo creo que hay muchas causas, pero la fundamental es que no valoramos el vital líquido. No hemos sido formados aquí en México la cultura del aprovechamiento. Por los otros países y Taiwán, por ejemplo, Japón, Corea, precisamente voy a estar la semana que entra allá, tiene una cultura del aprovechamiento. A los niños se les enseña que el agua de lluvia no se va al drenaje, sino que tiene que retenerse, puede utilizarse. Algo que, por ejemplo, yo como niño no aprendí. O sea, hay una cultura que se va formando desde muy chicos, ¿no? Y es normal y es natural que la gente haga sus sistemas, macrosistemas o microsistemas y poder así ayudar al ciclo hidrológico. ¿Qué serían los pozos de captación de agua, por ejemplo? Bueno, podemos hablar pozos de infiltración, pero creo que aquí en Guadalajara nos hemos quedado nomás con los puros pozos. Sí, ¿verdad? Es lo que conocemos, ¿no? Sí, no, los sistemas de captación de agua de lluvia se dividen en dos grandes, sobre todo en las ciudades, los macro y los micro. Los micro podemos hablar aquellos sistemas que se instalan en casas habitación, pudiera ser hasta grandes complejos industriales con grandes techos, ¿no? Cualquiera que sea esta modalidad es deseable captar al menos un nivel o un volumen importante, ¿no? Luego tenemos los macro, que serían ya el manejo de aguas pluviales, donde se llevan estas cantidades de agua a cisternas macro, debajo de canchas de fútbol o zonas deportivas, donde ayudas a retener una cantidad de agua donde no se requiere tanta calidad como si la captaras en un edificio, ¿no? De acuerdo, muy bien. Pues ese es un ángulo, el ángulo positivo del agua y cómo podríamos captarlo. Después de la pausa, vamos a hablar de los estragos que ocurren en la ciudad precisamente por el mismo problema del agua, que no hemos sabido encauzarla, que construimos sobre arroyos, etcétera. Después de la pausa, este punto de vista del mismo tema.